Me van a permitir un momentito, tengo que conectar, solo me permiten, voy a conectar la laptop porque no la había conectado y se me va a apagar, ¿sí? Ya ahorita vuelvo con ustedes. Ok, me disculpo con ustedes, ya arreglé acá. Bien, vamos a entrar entonces de lleno a nuestra clase el día de hoy. Vamos a trabajar hoy todo lo que tiene que ver con parte de seguros médicos. Hoy entramos de lleno a la parte de seguro médico, ¿verdad? Pero vamos a trabajar específicamente todo lo que tiene que ver con gastos básicos y gastos mayores. Vamos a encontrar algunas preguntas que vienen en el examen. Recuérdense que incluso para los que se conectan por primera vez, toda la presentación que ustedes tienen acá, tienen acceso a ella. Siempre les comparto algún quiz, ¿verdad? Para que ustedes puedan practicar. La clase igual la estamos grabando, pero para que no anoten lo que ustedes ven, para que no nos detengamos, ¿verdad? Y estemos anotando lo de la presentación, saben que al final la van a tener, pueden anotar otras preguntas que quizás hacemos en vivo. Entonces, las preguntas que ustedes tengan o las dudas son bienvenidas. Pueden levantar la manita, por favor. Eso sí les voy a agradecer que levanten la manita de Zoom, ¿verdad? Para que evitemos un poco la interferencia y que podamos también mantener los micrófonos en mute para también evitar el ruido, ¿sí? María Gabriela, ¿tengo la mano levantada? Sí, hola, buenas noches. Disculpa, yo soy nueva Bienvenida, y María. gracias. Estaba viendo un video de ustedes por YouTube y Ujú. vi que hay, o sea, ustedes a veces hacen lo de las preguntas, o sea, que haces como un juego y haces como prácticas de las Prácticas preguntas. en vivo. Ujú. ¿Eso tiene un día en específico o cómo lo haces? La próxima semana vamos a trabajar el día jueves, vamos a hacer una simulación en vivo, ¿sí? Ah, ok, perfecto. Está Sí, bien, tratamos gracias. de hacerlo esporádicamente, ¿verdad? Pero el objetivo de esa simulación que nosotros hacemos no es en sí, claro, recuérdense que todas las preguntas que mencionamos, quienes ya se han examinado saben que tratamos de que todas las preguntas que mencionamos acá sean de alta probabilidad. De alta probabilidad me refiero de que es muy probable que ustedes la encuentren, pero no con eso estoy garantizando que ustedes las van a encontrar literal, ¿verdad? Incluso la pregunta puede venir planteada de diferentes formas, por eso es de que no nos sirve a nosotros aprendernos las preguntas de memoria. Es importante comprender la pregunta o comprender el tema porque eso no importa, nos pueden plantear la pregunta de 10, 20 formas diferentes y vamos a dar con la respuesta correcta si comprendemos el tema. Entonces, ese es el propósito, ¿verdad?, de la simulación en vivo. No es tanto abarcar muchas preguntas, sino que enfocarnos en las pocas, pero aprendemos por lo menos a hacer ese análisis, ¿verdad? Y nos vamos ahí donde vemos diferentes opciones de hacer el análisis para reducir el error, ¿verdad? Y poder de esa forma, pues garantizar también que podamos aprobar el examen. ¿Listo? Entonces, ahorita entramos de lleno, ¿verdad? A la parte de salud. No sé si hay alguna otra pregunta, María, Gabriela, o alguna otra persona antes de comenzar. No, está bien, gracias. Ah, ok, con gusto y bienvenida. Muy Gracias. bien, entonces vamos a comenzar nuestra clase y entramos de lleno con lo que es la parte de salud. Veamos acá, vamos a hablar un poco, les voy a sacar el marcador aquí, vamos a subrayar algunas preguntas. Dice, se refiere al amplio campo de los planes de seguro que brinda protección contra qué. Ok, ¿cuál es el objetivo principal de comprar un seguro de salud? A ver, ¿alguien? ¿Cuál es el Que se objetivo? cubran yo creería que es que se cubran los gastos médicos. Que se cubran los gastos, Es decir, palabra clave. yo ¿No? compro un seguro médico y la idea es que yo cuando vaya al médico y todo eso no tenga que pagar más, a menos de que tenga un deducible o algún copago. Ok, perfecto, Isabel.
que cubra, y ahí Isabel mencionó una palabra clave. Aarón, buenas noches. Buenas noches, Fausto, bienvenido. ¿Cómo está? Adiós, gracias. Podría- Podríamos decir que la compra de un seguro también es una inversión a donde prevenimos cualquier eventualidad el día de mañana. Claro, o sea, siempre es una prevención, pero ¿prevención contra qué? Y todo se resume en algo, ¿verdad? La parte económica, la parte financiera. Esa es una palabra Claro, clave, ¿sí? es Porque la recuerda, inversión. el objetivo, miren, el objetivo de un seguro, sea de vida o de salud, es dar, si es vida, es dar una compensación económica. Si es salud, es pagar las facturas, ¿verdad? Lo que hace el seguro de salud es pagar las cuentas. Entonces, más adelante vamos a ver lo que es un proveedor de seguros y un proveedor de servicios, que hay una gran diferencia. Veamos aquí, dice, el objetivo del seguro de salud es contra consecuencias financieras, contra, ya sea por enfermedad, ¿verdad? O por accidentes. Las lesiones y la discapacidad que pueden venir, ¿verdad? Cuando hablamos lesiones y discapacidad, pueden venir ya sea por accidentes o por una enfermedad. Los dos peligros que están cubiertos en el seguro de salud son accidentes y enfermedades. Distintas categorías de cobertura incluyen, primero, que es lo que donde nos vamos a enfocar en la clase de hoy, gastos médicos. Entonces, ¿cuál es el propósito de los gastos médicos? Y cuando hablamos gastos, ¿verdad? Es donde se pagan las facturas. Brinda protección financiera contra el costo de la atención médica reembolsando al asegurado total o parcialmente por estos costos llamados planes de reembolso. El ejemplo del seguro de gastos médicos son gastos complementarios como el Medicare, que también vienen siendo gastos mayores, ya lo vamos a ver, no me voy a introducir aquí ahorita para no perder mucho tiempo acá, pero lo vamos a ver en otra clase, ¿sí? El seguro de cuidado a largo plazo. Palabra clave. No me dejarán mentir que siempre les digo miren las palabras claves. Una palabrita nos puede dar mucha información. Cada vez que encontramos largo plazo, ¿qué nos está diciendo? ¿De qué nos está hablando? Discapacidad. Correcto, Rachel. Gracias. Discapacidad. Esta es una palabra clave. Cuando nosotros vemos una enfermedad a largo plazo es porque se hace énfasis a la discapacidad, algo que limita o discapacita a la persona, ¿verdad? El seguro de ingreso por discapacidad proporciona un ingreso de reemplazo cuando los salarios se pierden. Entonces, discapacidad, sabemos, el objetivo, ahorita no vamos a ver a profundidad el tema de discapacidad, vamos a mencionar algunos aspectos de discapacidad, pero no entramos a ver el tema, eso lo vemos en la siguiente clase, pero recordemos que la discapacidad, ¿qué tipo de beneficios proporciona la discapacidad? Pago de ingresos. Pago de ingresos, del salario, ¿verdad? Cuando una persona queda discapacitada, deja de trabajar, ¿tiene que seguir pagando su prima? ¿De seguro? No, no, el trabajador ya no paga su prima, quien la paga es la compañía de seguros. Es la empresa. Y cuando la persona queda discapacitada, se activa una cláusula. ¿Cómo se llama esa cláusula? Excepción de prima. O Es más conocido como, sí, excepción. podría llamarse como una excepción, o sea, se excluye, ¿verdad? Pero el término que se utiliza y que ustedes van a encontrar en el examen es renuncia prima, ¿verdad? Donde el asegurado renuncia al pago de las primas y cuando se activa esa cláusula significa que no se puede cancelar la póliza. Hay una pregunta: ¿por cuál de las siguientes razones una aseguradora no puede cancelar una póliza, incluso si se deja de pagar? Y la respuesta es Discapacidad. correcto, Renuncia. Ajá. por discapacidad. Esa es la respuesta correcta a esa pregunta. Entonces dice, ¿por cuál de las siguientes razones no se puede cancelar una póliza, incluso si, o sea, aunque se deje de pagar, es perdón, discapacidad porque se renuncia al pago de la prima desde el momento en que se queda discapacitado, ¿sí? Entonces, el seguro por discapacidad lo que brinda es un salario, por eso dice aquí, ¿verdad? Cuando el salario se pierde debido a la discapacidad.
Luego encontramos aquí la póliza más conocida como el ADD o póliza por muerte accidental y desmembramiento. La póliza por muerte accidental y desmembramiento, recuérdense que es cuando una persona queda o muere en un accidente o quizá no muere, pero si pierde un miembro de su cuerpo, digamos un brazo, un ojo, un dedo, puede cobrar el beneficio. Solo que según la gravedad, pueda que le den el 100%, 50% o 20%, ¿verdad? Si es un dedo, normalmente pues se van a limitar a un porcentaje mínimo. Entonces, cada parte del cuerpo pues le dan un valor en base al 100% de la póliza. Entonces, si la persona muere por otra razón que no sea un accidente, ¿cubre o no cubre? No. No. Una persona que quizá va manejando, tiene un infarto, a raíz del infarto, tiene un accidente y muere, la empresa va a investigar si la muerte fue por el accidente o por el problema del corazón. Si determinan que la persona murió por problemas cardíacos y no por el accidente en sí, entonces no paga el beneficio. Y la empresa va a investigar y eso significa que va a solicitar que se le haga una autopsia. ¿El asegurado o la familia del asegurado puede prohibir una autopsia a la aseguradora? No, solamente el Estado. Solo el Lo Estado. puede. Correcto. Esa es pregunta de examen. El único que puede prohibir que se le haga una autopsia a una persona es el Estado, ¿verdad? El gobierno. No, nosotros como familia no nos podemos oponer, ¿verdad? Entonces dice aquí, vamos a ver, buenas noches, en ADD te paga doble la muerte por un accidente. Ok, esto ya lo vamos a ver más adelante, pero sí, el ADD en algunas pólizas puede pagar el doble o el triple, que de hecho van a encontrar preguntas, ¿verdad? Sobre ese tema. Puede pagar el doble o el triple siempre y cuando si la persona muere en un periodo específico dentro del contrato. Es decir, que cuando yo compro la póliza, hay una cláusula que dice, ok, si la persona, yo, suponiendo que yo tengo un beneficio de $100,000 y si el asegurado muere en un periodo de 5 años, le van a pagar el triple, ¿verdad? Si muere en los próximos 5 años, es decir, dentro de 10 años, pueda que le paguen el doble. Entonces, ya después de eso, pues ya es el 100%. Entonces, es es como se diría, o sea, es una cláusula ya específica dentro del contrato, pero sí le pueden pagar el doble o el triple, ¿verdad? Y luego encontramos la cobertura provisional. El término provisional, esta frase o este término ustedes lo van a, o sea, pueda que lo encuentren en el examen. Cuando vemos el término provisional, normalmente dice una persona que está buscando un seguro que le proteja, que se quedó sin trabajo y está esperando conseguir un nuevo trabajo, ¿qué tipo de seguro podría elegir, verdad? O que sería apto, o cuál le recomendaríamos nosotros como agentes a una persona que lo despidieron de su trabajo y está esperando conseguir un próximo trabajo un otro trabajo en los próximos meses. Entonces, o que está desempleado por 3 meses. ¿Qué tipo de seguro le recomendaríamos? Hay un seguro temporal, profesor, que ese le podría servir por el tiempo que él esté desempleado y ya cuando encuentre un trabajo, pues ya se le puede ofrecer otro tipo de seguro. Correcto. Ese beneficio, o sea, ese seguro temporal se conoce más como provisional, ¿sí? El término correcto es provisional, cobertura provisional, que claro, es temporal, que viene siendo más o menos coberturas que protegen, vamos a ver, una póliza de salud, ¿por término de cuánto tiempo se emite? Un año. Un año, correcto. Y los seguros de salud son años calendario. 1 de diciembre, perdón, 1 de enero, 31 de diciembre, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de coberturas provisionales, normalmente son de 3 meses a 12 meses, ¿verdad? Pero es menos a un año en promedio.
Entonces, vamos a ver aquí un poco sobre el tema de los proveedores. Entonces, encontramos a los proveedores comerciales, en este caso estamos hablando de las empresas privadas, porque por el otro lado está el gobierno. Entonces, miremos aquí. Perdón. Proveedores de seguros. Hay una diferencia entre proveedores de servicios y proveedores de seguros. Los proveedores de seguros lo que hacen, dijimos al principio, es pagar las facturas, como Isabel mencionó, ¿verdad? Cubren una necesidad financiera o económica. Entonces, lo que cubre o lo que provee es el gasto económico, ¿verdad? El factor económico. Vuelvo acá. Entonces, estos son los seguros. Aparte están los servicios. Dice, las compañías de seguro comercial funcionan según el enfoque de reembolso. El derecho de la asignación, dice aquí, en la mayoría de las pólizas de salud comercial permite a los propietarios de póliza asignar los pagos de beneficios a las aseguradoras directamente, lo que alivia al dueño de la póliza tener que pagar primero la atención médica al proveedor. Ok, entonces aquí lo que vemos es proveedores de seguro. Lo que ellos hacen, yo voy al hospital por una emergencia y tengo mi seguro, pues bueno, el seguro se encarga de pagar las facturas, lo que alivia al proveedor de atención médica. Es decir, que yo no pago primero en mi bolsa y si no tengo plata, pues ¿qué hago? Entonces, el seguro paga directamente. Ahora, luego encontramos aquí los servicios, proveedores de servicios. Hay una diferencia entre ser una aseguradora y un proveedor, ¿verdad? Dice aquí, los proveedores de servicios ofrecen beneficios ¿a quién? Suscriptores. Yo puedo comprar una suscripción de un gimnasio y ¿será que con esa suscripción puedo ir a cualquier gimnasio en cualquier estado del país? No. ¿Solo Sí, me permite? ¿Sí o no? depende del gimnasio. Depende del gimnasio, sí. A Es cualquier correcto, gimnasio. porque ya hay gimnasios que están por todo, pues, bueno, pero pues son La excepciones. El fitness, nombre de gimnasio, porque hay gimnasios que están en diferentes estados y con la misma suscripción puedes entrar a todos. ujú, De la misma red, de la- Ujú. ¿sí? Pero yo no puedo ir, si hay un gimnasio aquí y otro está enfrente, pues bueno, mire, yo la compré allá enfrente, pero vengo aquí con ustedes, me gusta ah, más. no, no. ¿Mm? Es que a eso iba, ¿verdad? Es lo mismo que un Costco y un Sam's. ¿Será que con la tarjeta de Costco puedo ir a un Sam's? No. No, porque puedo ir a cualquier Costco con la tarjeta de Costco en todo el país, pero siempre y cuando sea un Costco. Cuando hablamos de un proveedor de servicios, es que no es una aseguradora. La aseguradora no está preguntando, ¿verdad? A qué hospital fuiste, sino que está viendo las facturas y va a ver cuánto va a pagar, porque eso es lo que hace la aseguradora, sin importar en dónde esté, versus un proveedor de servicios provee sus servicios a cambio del pago de la prima, ¿sí? Entonces yo le pago al proveedor y el proveedor me da servicios a cambio. Vamos a ver, ¿cuál de los siguientes es un proveedor de servicios? ¿El PPO o el HMO? HMO, ¿Cuál de los siguientes se paga mensual? dos HMO. O HMO, correcto. Los PPO no se pagan mensuales. Los PPO se pagan por servicio. Esas son preguntitas de examen, por cierto, ¿verdad? ¿De qué forma, exige un pago mensual, ¿verdad? O una prima mensual, el HMO, ¿verdad? O que exige un pago de capitación mensual, ¿verdad? Es una suscripción la que yo tengo, porque tengo un médico de cabecera y eso es un proveedor de servicios, que a cambio del servicio yo le pago. Una aseguradora no ofrece servicios, una aseguradora paga las facturas, ¿sí? Hay una diferencia entre ser proveedor y entre ser aseguradora. Proveedor de servicios y ser asegurador, ¿ok? No sé si hay alguna duda hasta acá. Esta es una palabrita clave, ¿verdad? Dice aquí, los beneficios son en forma de servicios prestados por hospitales y médicos dentro del plan. ¿Dudas, preguntas al momento? Yancy, perdón. Sí, después más adelante la diferencia que hay entre las HMO y la otra que me La confunde. PPO. Sí, Ujú. Está la HMO, la PPO, la EPO.
la vamos a ver cuando entremos a Medicare, ¿verdad? Pero prácticamente el HMO es la Organización de Mantenimiento de la Salud y lo que yo pago una mensualidad y me asignan un médico de cabecera. Entonces yo, para poder ir con un especialista, mi médico me debe referir, ¿verdad? Entonces yo tengo que pagar mensualmente y tengo ese médico exclusivamente para mí. Ahora bien, el PPO es un proveedor es un proveedor no es exclusivo, sino es preferido, ¿verdad? Proveedor preferido, ¿sí? Claro, el HMO es por tarifa. El PPO es proveedores preferidos, ¿verdad? Entonces, un proveedor preferido es que yo voy, vamos a suponer que yo necesito ir, revisarme el corazón, pues voy con un cardiólogo. Necesito algo, no sé, algo de la cabeza, pues bueno, voy con un especialista sobre el tema, ¿verdad? Entonces, yo voy con el especialista, por eso es preferido, pero ahí no se paga mensualmente, sino se paga por servicio, el PPO. Y el EPO es proveedores exclusivos, ¿verdad? Exclusivos, normalmente la póliza es un poco más económica que el PPO, ¿verdad? Preferidos, pues es una red más amplia. Exclusivos es que se limita a un grupo de personas, entonces puedo escoger a cualquiera de la red, pero el grupo es más reducido, ¿sí? Entonces esa es la diferencia entre un HMO, un PPO y un EPO. Ya lo vamos a ver un poquito más de eso cuando lleguemos al tema de Medicare, ¿ok? Ujú. Entonces, veamos aquí. Encontramos acá lo que son los Blue Cross y los Blue Shield. Rara vez aparece un tema sobre los Blue, pero en pocas palabras, los Blue, porque ustedes lo podrían encontrar por ahí, por eso lo vemos. Los Blue son organizaciones sin fines de lucro. Es uno de los dominantes en Estados Unidos. Dice aquí, ¿verdad? Dominantes en los Estados Unidos. Los planes de los Blue están afiliados a través de asociaciones nacionales de los Blue, pero se administran de manera independiente. Los Blue brindan la mayoría de sus beneficios por servicios en lugar de reembolsarlos. Eso quiere decir que son proveedores de seguro o de servicios. De seguro. Vamos a ver, los Blue, dice aquí, esto significa que las aseguradoras pagan, la aseguradora paga al proveedor directamente por el tratamiento médico que se le brinda al suscriptor. Que no nos confundan las preguntas. Ah, ok, proveedor de servicio. Los Blues son proveedor de servicio. Excelente, Edgar. ¿Sí? No son seguros, sino son servicios. Los Blue, vamos a ver, es terrible ese servicio. En Atlanta es terrible, sí. Pues bueno, no me voy a meter, ¿verdad? Al ¿Cuál tema. es esto y ahí por abajo? ¿Perdón? Muy bien. No me voy a meter al tema, ¿verdad? De la calidad, pero en los Blue son uno de los más grandes en Estados Unidos. Ellos tratan de llevar, o sea, ellos lo que hacen es llevar cobertura a áreas que de otro modo pues no las habría, ¿verdad? Dice aquí como proveedor participante los médicos y hospitales acuerdan contractualmente esos costos específicos de los servicios médicos, brindando a quién? A los suscriptores. Eso significa que los Blue son proveedores de servicios, porque ellos tienen su propia red de proveedores, de médicos, ¿verdad? Entonces yo no puedo ir a cualquier lado para que me atiendan. Tiene que ser dentro de la red. María Gabriela, ¿tengo la mano levantada? Sí, ellos son privados, ¿verdad? Sí, es una organización, es privado, pero es sin fines de lucro. Ok, porque esa es una de las preguntas que salen en Excel Solution. Ah, ok, ok. Sí, es una organización privada, ¿verdad? Pero son sin fines de lucro. Entonces, los Blue, por eso digo, son uno de los más dominantes. Ellos llevan coberturas a otras áreas que de otro modo, pues no las habría. Voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Como American Airlines, ¿verdad? El hecho de que ustedes aborden un avión, ya tienen un seguro. Entonces, los Blues son uno de los que brindan ese tipo de cobertura. Entonces, dice aquí, incluso lo podemos encontrar para las personas que van en un barco, ¿verdad? Que también tienen una cobertura. A esas áreas es donde llegan los Blue. Los planes de los Blue se llaman planes prepago porque los suscriptores pagan una tarifa fija generalmente cada mes por los servicios médicos cubiertos por el plan. La mayoría de los Blue
operan como organizaciones sin fines de lucro. Entonces, los Blue son proveedores de servicios. Yo pago una prima y tengo acceso a los servicios dentro de la red que ellos proveen. ¿Me explico? Entonces, vamos a ver el tema de cuidado ambulatorio. ¿Cuál es el propósito del servicio ambulatorio? Alguien que me diga. ¿Cuál es el propósito? Minimizar los costos del seguro de salud. Correcto, gracias Fabiola. Ese es el objetivo. Ahí lo dijo Fabiola con esa frase, ¿sí? Minimizar los costos, ¿verdad? El objetivo de los servicios ambulatorios es bajar los costos para la aseguradora, pero también bajar los costos para el asegurado, es decir, el pago de las primas, ¿verdad? La atención ambulatoria vamos a ver, la atención ambulatoria es una consulta, tratamiento y intervención de atención médica personal que utiliza tecnología médica avanzada o procedimientos administrados de manera ambulatoria. Entonces, una persona dice, voy al hospital en la mañana, me voy a operar, pero mi hospital es la casa. Es decir, que en la tarde ya estoy de regreso porque el objetivo es bajar los costos. Entonces, disminuyen de tal forma que pues no se eleve el pago de la prima. ¿Ok? Entonces, acá está hecho para cirugías, exámenes, vacunas, etcétera. Eso es el objetivo como ya lo dijo Fabiola, ¿verdad? El objetivo es bajar los costos de la prima. Entonces, vamos a hablar acá de los gastos médicos y entramos de lleno al tema. El seguro de gastos médicos brinda protección financiera contra el costo de la atención médica por dos áreas, accidentes y enfermedades. Hay una ley que regula las pólizas de salud que provienen de accidentes y salud. ¿Cómo se llama esa ley? Pregunta también de examen. Y IPA. Correcto, Fabiola. IPA. La ley IPA, esa es la pregunta que viene en el examen. ¿Regula cuál de las siguientes áreas? Y de las 4 opciones ustedes van a encontrar accidentes y salud, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta ley prácticamente regula las pólizas de salud porque no son los mismos términos o las mismas cláusulas para un accidente que para la salud. La salud hay periodos de preexistencia, ¿verdad? La empresa puede negar una cobertura, hay periodos de espera, etcétera, etcétera. Sin embargo, los accidentes son imprevisibles, es algo que es fortuito, ¿verdad? Por lo tanto, no hay periodos de espera, debe de cubrirlo inmediatamente. Entonces, quienes regulan esta industria o estas coberturas son la ley IPA, ¿verdad? Que es pregunta de examen. Entonces dice aquí, se puede proporcionar cobertura para la atención hospitalaria, 1, servicios médicos y gastos quirúrgicos. En resumen, cuando hablamos, déjenme, vamos a ver si voy a conectar esta tabla. Cuando hablamos acá, el seguro de gastos médicos generalmente se escribe por término de 1 año. Entonces, cuando hablamos de gastos médicos, ¿verdad? Gastos médicos, encontramos gastos. ¿Cuál es el primero? Básicos, Hospitalización. A los básicos, claro. Gastos básicos y gastos mayores. Mayores. correctos. Así de sencillo. Mire, si ustedes se van a estudiar, si ustedes ven la teoría, van a encontrar páginas y páginas, ¿verdad? Y es un tema que se va a ir extendiendo, pero recuérdense que aquí tratamos de compilar todo, de ver la síntesis y poder comprender de manera general un concepto y cómo funciona. Entonces, en resumen, los gastos médicos, ¿verdad? Encontramos los básicos y los mayores. Y cada uno de estos se divide en 3. ¿Cuál es el primero? Gastos, Hospital, hospital, quirúrgico y médico.
Muy bien. Gastos quirúrgicos, ¿verdad? ¿Dónde? Vamos a ver. A ver si me cabe aquí. Y los gastos, vamos a ponerlos acá. Médicos. Entonces, lo mismo pasa con los gastos mayores, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo divide en tres áreas? Porque no va a ser lo mismo el techo. Recuérdense que ¿por qué es tan importante la parte de gastos médicos? ¿Para qué sirve un contrato o una póliza de seguros? ¿Cuál es el propósito principal? Alguien que me diga. A ver, ¿Puedes repetir? ¿cuál es el propósito de una póliza de salud? Cubrir una emergencia económica, financiera, en caso de una eventualidad. Ok, pero de la póliza, de la póliza. O sea, ese es el seguro como tal, ¿no? Pero ¿cuál es el objetivo principal de una póliza? ¿Por qué la empresa nos emite una póliza? Para cubrirse para protegerse de preexistencias. ¿Mm? Con protegerse de preexistencias, ok. Las pólizas sirven, ¿verdad? Es decir, cuando se emite una póliza, está el contrato. Recuérdense que el contrato forma la solicitud por un lado y la póliza por el otro, ¿verdad? Entonces, está bajo la ley. Y el objetivo del contrato o de la póliza, el resumen de la póliza, es establecer las cláusulas, condiciones y exclusiones. Es decir, en pocas palabras, ¿qué cubre y hasta dónde va a cubrir y qué no cubre? Porque la aseguradora necesita protegerse porque es la que tiene el riesgo, es la que asume el riesgo. Entonces, como necesita protegerse, dice, ¿qué cubre y hasta dónde cubre? Entonces, como son gastos médicos, que el objetivo principal de las pólizas de salud es pagar servicios médicos, son los gastos médicos. Ese es el objetivo principal, lo que estamos viendo ahorita. Es el know-how, o sea, es, perdón, el epicentro, ¿verdad? De las pólizas de salud, los gastos médicos. Entonces, se tienen que cuidar y cómo se va a identificar cuánto va a cubrir cada una. Y esto es en relación a gastos de hospital, quirúrgicos y médicos. Es decir, un examen médico no va a tener el mismo techo que una cirugía. Es por eso que lo clasifican en las tres áreas, porque una persona que queda hospitalizada no necesariamente la tienen que operar. Entonces, cada una de estas tres tiene un techo diferente, ¿verdad? Entonces dice, ok, si es una cirugía, entra los gastos quirúrgicos y dice que los gastos quirúrgicos tienen un techo de $10,000, por poner un ejemplo. Los gastos de hospital tienen un techo de $5,000. Los gastos médicos tienen un techo de $2,000, ¿verdad? Entonces, cada uno tiene un techo, ¿verdad? Básico. Y luego entran los mayores. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero solo quería mostrarles la estructura. Entonces, cuando hablamos de gastos médicos, se divide en básicos y gastos mayores. Y luego se divide en tres, ¿verdad? En tres categorías: quirúrgicos, médicos, y el tercero es Hospitalario. hospitalarios, correcto. Dicho esto, ya sabemos que las pólizas se emiten por término de un año, ¿verdad? Entonces, veamos acá un poco sobre el tema de gastos básicos, ¿verdad? ¿Qué cubre? ¿Qué cubren los gastos básicos? Dice, el seguro de gastos médicos a veces se denomina primer seguro de dólares, porque es lo primero. Cuando entramos a una casa, ¿qué tengo que hacer para subir al segundo nivel? ¿Una casa? A ver, ¿qué tengo que hacer para subir a un segundo nivel? Pasar por un primer nivel, ¿verdad? De ley tengo que pasar por el primer nivel para llegar al segundo nivel. Entonces, cuando hablamos primer seguro de dólares, es que antes de poder hacer uso de la póliza de gastos mayores, necesito pasar por la póliza básica. Por eso se denomina primer seguro de dólares. A diferencia del seguro de gastos médicos mayores, que proporcionan beneficios por adelantado sin tener que pagar, palabra clave. Ojo, cada vez que ustedes vean deducible,
Copago o coaseguro, que es lo mismo, se refiere acá, Gastos médicos mayores. gastos médicos mayores. Cada vez que vemos deducible automáticamente, ese de hecho es una pregunta de examen, ¿verdad? Una póliza de gastos mayores regularmente contiene, y dentro de las opciones se encuentran deducible y coaseguro, ¿verdad? No hay pierde. Cada vez que ustedes vean deducible o coaseguro, gastos mayores. Y lo mismo lo vamos a ver cuando entremos también al Medicare, ¿verdad? Las pólizas de gastos médico básicas clasifican sus coberturas de acuerdo a la categoría. Categorías generales de atención médica, como, dijimos, gastos hospitalarios, quirúrgicos y médicos, que son los no quirúrgicos. Entonces tenemos 1, 2 y 3. El seguro de gastos médicos básico generalmente tiene el límite de beneficios más bajos que el seguro médico principal. Palabra clave. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Cada vez que nosotros veamos póliza médica principal, porque ustedes van a encontrar en muchas preguntas que solo dice póliza principal o médica principal. Cada vez que encontramos médica principal se refiere a, Gastos médicos mayores. correcto, gastos mayores, gastos médicos mayores, siempre, ¿verdad? Esto nos va a ayudar. Siempre les digo, presten atención a las palabras clave porque nos dan mucha información y esta es una de ellas. Hoy me salió una pregunta con un gasto médico por $2,000. La póliza estaba 80-20 y un deducible de 100. Tenía respuestas varias. Vi por descarte 2, una de 480 y otra de 380. Analizando, saca también el 80-20 del deducible. Ok, ese tipo de preguntas que me acaba de poner Edgar acá son preguntas que vienen constantemente en el examen. Ahorita, si quieren, la voy a responder ahorita, Edgar, que pase a la siguiente, porque me va a servir, gracias por compartirla, porque me va a servir, la vamos a poner de ejemplo, porque lo vamos a ver cuando estemos haciendo ese análisis. Y muchas preguntas así, con numeritos, vienen en el examen. Entonces es importante poder hacer ese análisis. Pero para poder comprender esa, necesitamos comprender algunos conceptos acá. Entonces voy a ir a la siguiente slide y ya luego vamos a analizar la pregunta. Gracias, Edgar. Dice aquí, los beneficios proporcionados por el seguro de gastos médicos básicos son más bajos que los reales incurridos. Una tarifa particular cobrada por un médico, ¿verdad? O profesional se denomina gasto habitual y razonable. Este gasto habitual y razonable es cuando ustedes compran un seguro y normalmente por cada servicio médico pagan $50, ¿verdad? Eso no es un deducible, sino que se conoce como un gasto habitual y razonable, ¿verdad? Entonces es un pago que se hace, pero no se refiere a gastos mayores. El monto del pago del reclamo del paciente se basará en los términos de la póliza. Claro, ¿cuánto va a cubrir la póliza? Entonces, veamos aquí. El primero que encontramos, entonces, son los gastos hospitalarios. Dijimos que se divide en 3. Ahorita estamos hablando de los gastos básicos, pero estamos específicamente en los hospitalarios. ¿Qué cubren los gastos hospitalarios? Cubren la habitación, el alojamiento de hospital, gastos diversos del hospital como laboratorio, rayos X, medicamentos y el uso del quirófano y los suministros en algunos casos. Estos gastos están cubiertos mientras el asegurado está confinado en un hospital, porque estamos hablando de gastos de hospital. No hay deducible, ojo, ¿por qué no hay deducible? Porque no es una póliza de gastos mayores. Y los límites en alojamiento y comida se establecen en un monto específico en dólares por día hasta un número de días máximo. Es decir, que la póliza va a especificar, ok, si es gastos de hospital, vamos a cubrir 60 días, ¿verdad? Y cada día vamos a cobrar $500. Si vamos a proveer, perdón, un gasto de $500 del hospital. Si el hospital cobra $600, ¿de dónde salen los demás? Y el seguro solo va a pagar 500, ¿de dónde sale lo demás? Del bolsillo del cliente. Del bolsillo del cliente, del asegurado. Porque si no tiene póliza de gastos mayores, pues bueno, lo va a tener que sacar de su bolsillo, ¿verdad? Los beneficios de habitación y pensión en el hospital cubren los gastos de ocupación de la habitación. Ojo, esta es una pregunta que viene en el examen.
una, vamos a ver, ¿cuál de las siguientes cubre la habitación de hospital, ¿verdad? Gastos de ocupación de la cama, la atención de enfermería general y alimentos y bebidas y artículos de higiene personal? ¿Cuál de las siguientes coberturas? ¿Qué tipo de cobertura cubre estos gastos? Gastos de hospital. Esa es una pregunta que viene en el examen, literal, ¿verdad? Los beneficios de habitación del hospital, la cama, la atención general, ¿verdad? Alimentos y bebida, normalmente son cubiertos por qué tipo de cobertura? Y la respuesta es gastos de hospital. Seguimos aquí. La revisión concurrente es un método de revisión de utilización que se lleva a cabo en el sitio cuando el paciente está confinado en un hospital. Un resultado típico de una revisión concurrente es que se monitorea la duración de estadía en el hospital. Esto normalmente está cubierto por los gastos de hospital. Y lo más común, ¿verdad? La habitación, la cama, la comida, alimentos y bebidas, higiene personal, son los que cubren gastos de hospital, que es pregunta de examen. Entonces, dice aquí, las pruebas previas de admisión ayudan a controlar los costos de atención médica, principalmente al reducir la duración de la hospitalización. Pruebas previas quiere decir que siempre hay un enfermero o enfermera por parte de la aseguradora que analiza el caso para saber si procede o no la cobertura para los días que el hospital está sugiriendo que pase la persona. Un momentito, voy a sacar acá el lapicito. Es posible que estos límites no contemplen el monto total de los cargos de la habitación y la comida incurridos. Entonces, aquí se da el ejemplo que yo les mencionaba hace un momento, ¿verdad? Si el hospital paga $200 por día y el seguro, vamos a ver, y el hospital realmente, perdón, cuando el seguro paga $200 por día y el hospital está cobrando $400, los otros $200 tienen que salir ¿de dónde? Del asegurado. Del seguro. Si no tenemos póliza de gastos mayores, ¿verdad? Entonces, acá vemos los gastos de hospital. Ahora veamos los gastos quirúrgicos. ¿Qué es lo que normalmente cubren los gastos quirúrgicos? Porque recuérdense que una persona que esté hospitalizada no necesariamente le van a tener que echar cuchillo, ¿verdad? O sea, es decir, que puede estar hospitalizado, pero no lo tienen que operar necesariamente. Escrito comúnmente como un conjunto de póliza de gastos de hospital, estas pólizas pagan costos de los servicios del cirujano, ya sea que se realice dentro o fuera del hospital. La cobertura normalmente incluye el cirujano, anestesiólogo y el quirófano, ¿verdad? Que eso es por lo general lo que está cubierto. Bajo el enfoque razonable y habitual, el gasto quirúrgico se compara con lo que se considera razonable y habitual para la parte geográfica donde se realiza la cirugía. ¿Qué significa esto? Para la parte geográfica, si el cargo se encuentra dentro de los parámetros razonables y habitual, el gasto normalmente se paga en su totalidad. Esto significa que aquí, esta frasecita que nosotros vemos como estamos hablando de gastos quirúrgicos, dice aquí, gasto razonable y habitual, por sus siglas es el UCR, ¿verdad? Según la parte geográfica del país. Es importante que comprendamos, ¿verdad? Cuando hablamos de los gastos médicos, es que si una persona, suponiendo, yo estoy en Texas, suponiendo que mi seguro aquí en Texas tiene un techo quirúrgico de $5,000, pero vamos a suponer que yo estoy en California y tuve una emergencia, voy a parar al hospital y me tienen que operar. Entonces, el techo en California ya no va a ser el mismo techo que yo tengo en Texas. ¿Por qué? Porque depende de la parte geográfica del país. ¿Qué quiere decir eso? En pocas palabras, es que el techo, como California normalmente es más caro que Texas, entonces si yo en Texas tengo un techo de $5,000, pueda que en California tenga un techo de $8,000. O pueda que, vamos a poner Rhode Island, ¿verdad? Rhode Island tiene un excelente servicio médico, por cierto, pero los costos son más bajos, porque el estado es uno de los estados más, de hecho es el más pequeño, los costos médicos son más bajos, entonces pueda que en Rhode Island yo tenga
un techo de $3,500, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ese techo se va a ajustar según la parte geográfica del país. Por eso dice aquí, ¿verdad? Que se considera razonable y habitual para la parte geográfica donde se realiza la cirugía. Si el cargo es más de lo razonable y habitual, el paciente debe absorber la diferencia. O sea, es decir, lo que exceda, pues ya toca sacarlo de nuestro bolsillo si no tenemos póliza de gastos mayores. Aquí están las siglas, las podemos ver. Los cargos habitual y razonables son la cantidad máxima que la aseguradora considerará elegible para el reembolso según el plan de seguros, ¿verdad? Se basa principalmente en cargos promedio dentro del área geográfica. El enfoque de valor relativo es similar al método del cronograma quirúrgico. La diferencia es que en lugar de asignar un monto en dólares, a cada procedimiento quirúrgico se le asigna un conjunto específico de unidades. Cuando vemos acá el conjunto de unidades, se recuerdan que en anualidades también vimos las unidades. En este caso, las unidades tienen un valor. Vamos a suponer que cada unidad tiene un valor de $200. Entonces, las aseguradoras usan conjunto de unidades para determinar, según el área geográfica, pueden asignar 5 unidades. Bueno, si me dicen, le hemos autorizado 5 unidades, me están diciendo que me van a pagar $2,500. Perdón, vamos a ver. Sí, no, perdón, 1,250, ¿no? 1,250. ¿Por qué? Porque cada unidad tiene un valor, estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? De $250. No significa que ese sea el valor, sino que estoy poniendo un ejemplo de que a cada unidad se le asigna un valor. Entonces se trabaja en base a unidades. Y luego encontramos los gastos médicos básicos. Y estamos hablando médicos. Entonces dijimos que son 3. Cuando hablamos de gastos médicos, se divide en 3, ¿verdad? O sea, los básicos, quirúrgicos, hospitalarios y médicos. En este caso, los médicos, dice aquí, a menudo se le denomina cobertura de gastos no quirúrgicos para médicos básicos, porque brinda cobertura para servicios no quirúrgicos que proporciona un médico. La cobertura de gastos médicos básicos se puede comprar para cubrir los beneficios de emergencias de accidentes, beneficios por maternidad, trastornos mentales y nerviosos, cuidado de hospicio, cuidado de salud en el hogar y cuidado para pacientes ambulatorios y gastos de enfermera. Normalmente eso cubre la póliza de gastos médicos básica. Sin importar qué tipo de plan o cobertura se compre, estas pólizas generalmente ofrecen beneficios limitados al tiempo, que normalmente es un año, ¿verdad? Entonces, estos están cubiertos y están limitados, pero son los servicios básicos. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cuál es la diferencia con los gastos mayores? Y ahorita voy a empezar a usar el ejemplo que me compartió aquí Edgar. Ya vimos que los servicios básicos, miren, gastos mayores encontramos por un lado los básicos y por otro lado gastos mayores. Ya vimos que se divide en 3. ¿Por qué es que se divide en 3? ¿Alguien que me diga? A ver. ¿Por qué se divide en quirúrgicos, hospitalarios y médicos? A ver, ¿alguien? Mucho silencio. ¿Por qué se divide en 3? ¿Será que los categorizan por gasto? ¿Será eso, profesor? Por gasto. Ok, gracias, Jazz. ¿Qué estamos viendo? Estamos hablando de gastos médicos, ¿verdad? Entonces, no podemos generalizar como cuando alguien dice, es que todos son iguales. No, no podemos generalizar. Entonces, estamos hablando de los básicos, pero se divide en 3. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una necesidad diferente. Por lo tanto, lo dividen por áreas o categorías, porque cada categoría tiene un techo diferente de cobertura, ¿verdad? El de hospital normalmente tiene un techo diferente al de quirúrgico.
o al hospitalario. Entonces, cada uno tiene gastos diferentes. Entonces, no pueden poner el mismo techo para todos. Recuérdense que es una póliza básica y como es una póliza básica, tiene un techo limitado, ¿verdad? Entonces, cada uno tiene un límite. Pero si queremos extender ese límite, hay una pregunta que se frecuenta en el examen y dice, ¿cuál de las siguientes coberturas depende del ingreso? ¿Es el ingreso de la persona el principal determinante para este tipo de cobertura? Gastos médicos mayores. Gastos médicos mayores. Gracias, Jazz. ¿Por qué gastos médicos mayores? La capacidad de pago, ¿será? Por Pues la porque capacidad eso, de pago. sí, ay, sí, perdón. Sí. Exacto, gracias. Es por la capacidad de pago. Esa es una pregunta capciosa que viene en el examen, ¿no? O sea, es el principal determinante del ingreso de la persona. ¿Por qué? Porque no cualquier persona puede pagar una póliza de gastos mayores. Son pólizas mucho más costosas, pero el objetivo es el techo. Normalmente las básicas proporcionan un techo básico, pero para yo elevar ese techo necesito capacidad de pago, poder pagar las pólizas. Y ya el techo lo elevo según mi capacidad. Entonces, yo puedo pedir más, puedo pedir 100,000, 200,000, 1,000,000, 2,000,000, 10,000,000, ¿verdad? Pero entre más pida, mi prima va a ser más alta. Entonces, por eso es el bolsillo de la persona el principal determinante para la póliza de gastos mayores, ¿verdad? O póliza médica principal. Dice aquí, el seguro de gastos médicos por lo general comienza cuando el seguro de gastos médicos básicos, esto se refiere a básicos, se cancela en una de dos formas, como un suplemento o como un plan independiente integral. Las principales planes de gastos médicos ofrecen una amplia cobertura bajo una póliza. Dice aquí, beneficios por gastos médicos razonables y necesarios. Ojo, esta línea que está acá, se las voy a poner completa. Esta línea viene literalmente de respuesta en una pregunta. Una póliza médica principal comúnmente proporciona, la pregunta viene así, una póliza médica principal, eh, una póliza médica principal, o creo que no me acuerdo si viene principal o gastos mayores, principalmente proporciona o proporciona. Y dentro de las cuatro opciones encontramos esto, beneficios de gastos médicos razonables y necesarios sujetos a los límites de la póliza. Y ojo, quiero aclarar esto, sujeto a los límites, porque nosotros podemos leer esto y decimos, no, límite, esta está limitada, no, tiene que ser una básica. Y la pregunta está hablando de una póliza de gastos mayores. No, el hecho que sea una póliza de gastos mayores no significa que tenga un límite. Siempre va a tener un techo, pero el techo, ¿quién lo elige? A ver. El, la, la persona. El asegurado. El asegurado, la capacidad de pago, mi bolsillo, ¿verdad? Entonces, dice nuevamente, beneficios de gastos médicos razonables y necesarios sujetos a los límites de la póliza. Esto es lo que provee una póliza de gastos mayores, ¿verdad? Cobertura integral para gastos de hospital, ¿verdad? Alojamiento de comida, gastos varios, servicios de enfermería, servicios médicos, etcétera. Y aquí se menciona protección de gastos catastróficos. ¿Qué significa gastos catastróficos? A ver. ¿Qué significan los gastos catastróficos? Un mismo evento, muchas personas afectadas, pues, Muchas personas afectadas. por un evento en común. Ok, déjenme, voy a poner aquí. Miren, acá se menciona protección de gastos médicos catastróficos. ¿Por qué enfermedad de alto costo o alto riesgo? Gracias, Edgar. Eso es. Miren, cuando hablamos de una enfermedad catastrófica o, perdón, un gasto médico catastrófico, normalmente tiene que ver con enfermedades de alto riesgo, como lo menciona acá Edgar, ¿verdad? Son enfermedades como una persona que de repente, pues, tiene leucemia o diabetes, perdón, cáncer, ¿verdad? Entonces, sí, como cáncer, ¿verdad?
O sea, son enfermedades de alto riesgo, entonces le llaman catastróficas, ¿verdad? O también se le conocen como enfermedades temibles, que una enfermedad temible es una enfermedad que es probable o muy probable que acabe con la vida del ser humano, ¿verdad? Entonces, es a eso que se refiere. Y aquí estamos viendo, ¿verdad? Gastos mayores. ¿Y qué incluyen los gastos mayores? Ya dijimos que están gastos razonables, sujetos a los límites de la póliza. Y luego dice abajo que da protección de gastos médicos catastróficos. ¿Por qué hago la aclaración de esto? Viene una pregunta en el examen y dice, ¿cuál de las siguientes pólizas no puede cubrir gastos catastróficos? ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? La básica, ¿Mm? la póliza de... La póliza básica. Ok, vean acá, gracias. La respuesta a esa pregunta es el Medicaid. Ustedes la van a encontrar como el Medicaid. ¿El Medicaid es una póliza básica o de gastos mayores? A ver, Básica. Básica, totalmente básica. básica, totalmente básica. Un momentito, quiero ver aquí. Voy a hacer voy a hacer aquí rápido el dibujito. Ustedes se van a recordar de este dibujo, ¿no? Yo sé que algunos han estado conmigo y lo vamos a ver. Aquí encontramos por un lado al gobierno y por otro lado encontramos a los seguros privados, ¿verdad? Entonces, los seguros privados ofrecen cobertura y se van a recordar de mi dibujito de las casitas. Me gusta poner este ejemplo, ¿verdad? Porque aquí tenemos el segundo nivel. ¿Ok? Vamos a ver aquí rápidamente. Entonces, aquí tenemos a las empresas privadas y aquí tenemos, por un lado, tenemos al y por otro lado tenemos al. Entonces, ¿cuál es el objetivo del Medicaid? ¿Cuál es el objetivo del Medicaid? Ajá. Eh, Dar cobertura a personas de bajos ingresos. Dar cobertura a personas de bajos ingresos. Excelente, gracias. El Medicare es para todas las personas que están legalmente en Estados Unidos ¿y qué más? Y a las enfermedades renales. Ok, no, pero Y de bajos recursos, profesor, una pregunta. Para el Medicaid, tienen que tener un Social Security el o, Medicaid es para personas establecidas legalmente en Estados Unidos, pero, aquí viene el pero, ok, eh, hay muchas madres que cuando están embarazadas el gobierno no se les puede negar el Medicare. ¿Por qué? Porque el Medicare no es que se lo estén dando a la madre, sino es por el bebé, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la madre da a luz, la madre queda sin cobertura y la cobertura continúa para ¿quién? Para el bebé, porque el bebé es el que está en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, es a través del bebé, ¿verdad? De la criatura que se le da la cobertura del Medicaid a la madre, aunque no tenga papeles. Pero una persona sin papeles no puede aplicar al Medicaid porque es una ayuda del gobierno para personas de escasos recursos establecidas legalmente en Estados Unidos, ¿sí? No sé si respondo la pregunta. sí, profesor, gracias. Sí, con gusto. Recuérdense que es para, o sea, el objetivo del Medicaid es para personas de escasos recursos, ¿verdad? Pero, o sea, es una ayuda que da el gobierno, pero es decir, que estén legalmente en Estados Unidos. Entonces, por eso las madres que quizás no tienen papeles, pero están embarazadas, acuden al Medicaid y el gobierno se los provee. ¿Por qué? Pero no es por la madre, sino es por el hijo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vamos a suponer, y nuevamente aquí pongo el dibujito de las casitas, ¿no? Me gusta este ejemplo para verlo, perdón.
para verlo de una forma más fácil. Aquí tenemos los gastos básicos. Y aquí tenemos los gastos Mayores. mayores. Ok. Entonces, vamos a suponer que aquí tengo las escaleras, ¿verdad? ¿Qué necesito si yo tengo una casa de un primer nivel y quiero construir un segundo nivel? ¿Qué necesito? Dinero. Primera base, Ajá. la base. Dinero, ¿verdad? Dinero. Necesito tener dinero, o sea, es decir, muchos quisieran construir un segundo nivel en su casa, pues creo que todos, ¿verdad? Pero para poder construir, lo primero que tengo que determinar es, ok, ¿puedo pagarlo o no puedo pagarlo? Entonces, por eso acá está el seguro de gastos mayores en el segundo nivel. El gobierno, ya sea por el Medicaid o Medicare, nos provee cobertura básica. Entonces, se supone que vamos a suponer que el gobierno viene y le provee a las personas que no tienen una casa, dice, ok, te vamos a dar una casa, pero ¿será que les va a una casa de 2 niveles, con piscina y todo lo necesario? No, se supone que si no tiene recursos, le va a dar una casa básica. Y como es una casa básica, ¿qué se necesita para construir un segundo nivel? Dinero. Dinero. Pero la persona de escasos recursos no tiene dinero. Por eso es que le está dando este seguro, porque se supone que no tiene dinero. Entonces, aquí está esta pregunta, ¿verdad? Protección de gastos catastróficos. ¿En qué tipo de póliza está? Gastos mayores. La respuesta a esa pregunta en el examen, ¿verdad? ¿Cuál de las siguientes no puede, de las siguientes asegurados, no puede comprar una póliza de gastos mayores? Una persona, perdón, que no puede comprar una póliza de gastos catastróficos, y dentro de las respuestas está el Medicaid, ¿verdad? Una persona con Medicaid no puede comprar gastos catastróficos. ¿Por qué? Porque se supone que no tiene dinero para comprarlo. ¿Y los gastos catastróficos en dónde están? Gastos mayores. Ahora bien, el Medicare también ofrece gastos básicos, pero ¿se le puede construir un segundo nivel? Sí. Sí. Aquí encontramos los Medigap. Los Medigap vienen siendo gastos mayores. ¿Estos Medigap los provee el gobierno? No, privadas. Correcto. Estos son proveídos por empresas privadas. Entonces, el gobierno nos proporciona un piso básico en ambos, solo que uno no se le puede construir, y a este, si yo quiero ampliar mis coberturas en el Medicare, bueno, agrego los Medigap, y los Medigap son proveídos por empresas privadas. Este lo da el gobierno, ¿verdad? El gobierno da lo básico. Ahora, en pólizas privadas, yo tengo mi seguro básico. ¿Qué necesito para subir al segundo nivel? Pues para construir un segundo nivel, ¿qué necesito? Tener un primer nivel. No puedo construir un segundo nivel en el aire, ¿verdad? Margarita, ¿tengo la mano levantada? No sé si puede activar su micrófono. Y buenas noches, qué pena que no Buenas, se haya activado, Aaron, buenas noches. buenas noches, Margarita. Una pregunta, en lo Dígame. de Medicaid, ahorita estabas comentando que era algo referido también para las personas de enfermedades renales. Ujú. Um, por ejemplo, si una persona que tiene una enfermedad renal y aplica para un Medicaid, ¿eso es de por vida? Porque pues una persona de enfermedad renal casi nunca se alivian, pues. Ujú. Pero ¿Medicaid o Medicare? El que da el gobierno, Medicaid. Ok, Medicaid. El Medicaid, si aplica económicamente, sí se lo pueden dar, ¿verdad? Pero si él está pagando o la persona está pagando sus impuestos y está legalmente en Estados Unidos, o sea, en ambos tienen que estar legal, ¿sí? Ujú. Pero el Medicare es para todas las personas que pagan impuestos y que están legalmente en Estados Unidos. Entonces, hay una pregunta que viene en el examen. Una persona que está con enfermedad renal, ¿verdad? Repito la pregunta.
cuál de las siguientes coberturas se le puede proveer anticipadamente, y es el Medicare. O sea, el Medicare es para personas arriba de 65 años, pero si una persona queda con una enfermedad renal o queda discapacitado antes de los 65, le pueden dar el Medicare. ¿Sí? Oh, ya. ¿Mm? O sea, esta persona se le ofrece una cobertura no básica. Sí, o sea, la cobertura es básica. Si adquiere el Medicare tiene derecho a agregarse Medigap si él lo necesita, ¿verdad? Y se supone que si queda discapacitado, pues el gobierno igual le va a dar su cheque, porque el gobierno tiene, o sea, el Seguro Social tiene discapacidad. Entonces, como queda discapacitado, se le da el Medicare, ¿verdad? Para tener sus servicios médicos, se le da la discapacidad, es decir, que se le jubila anticipadamente. Entonces, pero ¿quiénes pueden aplicar? Si queda discapacitado o si queda con enfermedad renal, ¿verdad? Entonces, si tiene el Medicare, pues puede agregar gastos mayores que se conocen como los Medigap. Ahora, si es Medicaid, alguien que tenga Medicaid no puede comprar seguro extra, porque no tiene capacidad de pago, en teoría. No sé si Ah, me doy a entender, Margarita, o espero no confundirlo, ¿sí? no, ya la tengo clara. Sí. Ok, entonces a lo que voy acá es de que las pólizas básicas, el gobierno proporciona lo básico, ¿verdad? Lo básico por ambas. Y aquí en las pólizas privadas también tenemos pólizas básicas. Ahora, si queremos pólizas de gastos mayores, ¿qué necesitamos? Tener capacidad de pago. En el Medicare podemos agregar un segundo nivel, sí. Eso se conoce como seguros complementarios o suplementarios y también conocido como los Medigap, ¿verdad? Que vienen siendo gastos mayores, solo que son proveídos por empresas privadas. Ahora acá, estamos en el primer nivel, pero agregamos gastos mayores, entonces con gastos mayores van dos datos. Voy a regresar aquí a la presentación y voy a subrayar. Vamos a hacer un repaso nuevamente. Entonces, la póliza de gastos médico principal o de gastos mayores proporciona beneficios de gastos razonables y necesarios sujetos a los límites de la póliza. A los límites de la póliza, ¿por qué? Porque ese techo lo pongo yo. Entonces, según la póliza, el límite que me establezca es el límite al que tengo derecho de acceder. Dice aquí, gastos catastróficos, ya lo vimos, ¿verdad? Beneficios por lesiones o enfermedades prolongadas. ¿Por qué? Porque solo las pólizas de gastos mayores proporcionan cuidado a largo plazo. A diferencia de los planes de gastos médicos básicos, estas generalmente tienen ¿qué? Palabra clave, deducible y coaseguro. Y tienen grandes beneficios máximos. Entonces, ahorita vamos a trabajar un poquito con estos dos conceptos. Cada vez que nosotros vemos deducible, coaseguro o copago, que es lo mismo que coaseguro, se refiere a gastos mayores. Siempre. Se brinda cobertura para gastos hospitalarios para pacientes hospitalizados y ambulatorios. Los beneficios de hospicio, según el plan médico importante, normalmente incluye cobertura de dolor, servicios en el hogar y asesoramiento. ¿Qué es un hospicio? A ver, ¿qué es un hospicio? El hospicio es donde van todos los pacientes que están en enfermedades muy avanzadas o terminales. Y el hospicio paga todo por ellos. Les puede dar una cama de hospital, poner una enfermera, todos sus servicios. Perfecto, Isabel, correcto. O sea, ya son personas que están desahuciadas, por decirlo así, ¿verdad? Y les dan un tratamiento paliativo, ¿verdad? Que es solo, por eso se menciona contra el dolor, ¿verdad? O sea, ya solo es un cuidado mientras la persona descansa. Entonces, ya son casos terminales que ya no, en teoría, pues ya no tienen recuperación, ¿verdad? La lista de medicamentos de farmacia, ¿verdad? Se llaman formularios de medicamentos. Menciono aquí lo del hospicio porque hay una pregunta que también viene en el examen y dice cuál de las siguientes son cubiertos por pólizas complementarias del Medicare y dentro de las cuatro opciones viene hospicio. Recuérdense que estamos hablando aquí de gastos mayores, pero las pólizas complementarias, ¿qué son? Según esto, gastos mayores, ¿verdad? Entonces, las pólizas de gastos mayores, acá que son los Medigap, proporcionan cuidado de hospicio. Entonces, dijimos que proporciona deducible y coaseguro.
vuelvo acá y voy a mencionar. Las pólizas de gastos mayores tienen, vamos a ver, déjenme salir aquí, muy bien. Las pólizas de gastos mayores tienen dos cosas. Uno, dijimos que era el, y el otro es Coaseguro. coaseguro o copago, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces, el copago o coaseguro está aquí en el segundo nivel, que básicamente es un 20-80 o 80-20. ¿Qué significa eso? Que el coaseguro es donde ya nos dividimos, ahorita vamos a hablar los detalles, ya nos dividimos los gastos, ¿verdad? Pero para subir al segundo nivel, me van a pedir un derecho de paso, un peaje, ¿verdad? Eso se conoce como, ¿qué significa eso? Que para poder activar mi póliza de gastos mayores necesito pagar un deducible. No puedo subir al segundo nivel si no pago un deducible. No puedo hacer uso de mi póliza de gastos mayores si no he pagado un deducible. El requisito para hacer uso del coaseguro es pagar un deducible. Por eso es que cada vez que vemos deducible y coaseguro, está hablando de gastos mayores. Dicho esto, quiero mencionar acá, vamos a ver, ahorita voy a entrar a detalles, ¿verdad? De qué incluye. Dice aquí, un deducible es el monto inicial en dólares establecido que el individuo asegurado debe pagar antes que ¿qué? Que se paguen los beneficios del seguro. O sea, antes, quiere decir que para poder hacer uso de esos beneficios de gastos mayores necesito pagar un deducible. Una póliza puede tener múltiples tipos de deducible y ya vamos a ver ahorita las diferentes tipos de deducible, pero quiero mencionar acá la pregunta que justo me había hecho Edgar. Vean, este tipo de preguntas se frecuenta mucho en el examen. Dice, vamos a ver, un gasto, o sea, es decir, una persona tiene una factura de $2,000. La póliza estaba un 80-20 con un deducible de $100, ¿verdad? Y habían varias respuestas. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta correcta a esta pregunta con esos datos? La factura era de $2,000, estaba un coaseguro de 80-20 y un deducible de $100. ¿Cuánto pagó el asegurado? A ver. Esos son ejemplos que vienen en el examen. La pregunta de nuevo, profesor, disculpe. Ok. La factura del hospital era de $2,000, ¿verdad? Dice aquí, ok, era de $2,000. Tenían un beneficio de coaseguro de 80-20 y un deducible de $100. ¿Cuánto pagó el asegurado? Sería 1860. 1,860 pagó el asegurado. No, no. $100. Ok, veamos aquí. Miren, 40. este tipo de preguntas viene en el examen. Por La favor, déjalo en la pantalla blanca para ver cómo es que se calcula. Ok, veamos. 1,500. Veamos. Repítalo, profesor. Voy a 400. hacer mis cuentas aquí. Voy a borrar esta Es pantalla, que, ¿sí? Voy a borrar es que, esto. por ejemplo, 80-20, tiene que pagar el 20%, pero tenía un 100% de un $100 de deducible. Veamos. Aquí me dieron 380, me dieron 400, ok. Veamos. La pregunta dice que un asegurado estaba hospitalizado, ¿verdad?
tenía una póliza de gastos mayores. Esta normalmente se menciona como póliza médica principal. Y tiene una factura de Claro, 1.500. $2,000. Esta es la factura. Ese es el valor total. Ahora, de deducible, tenía 100. $100. deducible, en pocas palabras, es que se deduce, ¿sí? Que le quito, que le resto. A estos $2,000 le deduzco $100. ¿Cuánto me da? 1.800. No, 1900. 1.900, disculpe. $1,900. Estos $100, ¿quién los va a pagar? El cliente. ¿Verdad? Entonces, de la factura deduzco para que yo pueda negociar con la empresa, le tengo que deducir. Por eso dice un deducible de $100. Entonces ya sabemos que cada vez que ustedes vean deducible de tanto, es porque se lo resto de la suma total. Se lo quito, se lo deduzco. Entonces, aquí le deduje $100. Estos $100 los paga el cliente. Entonces me quedan $1,900. Y estos $1,900 dice que va a ser un ¿qué? El 80% lo 80%. asume ¿Quién paga el 80%? el seguro. ¿Cuánto paga el cliente? El El 20. 20. ¿Cuál es el 20% por el 20? 300, 800, 380. 400. 380. 380. Ahora, entonces, ¿cuál es la respuesta correcta a esta operación? ¿Cuánto pagó el cliente? 480. Correcto. ¿Por qué? Porque aquí pagó 100 más los 380, que era el 20%, ¿verdad? Aquí más los $100, pagó un total de $480. No sé si me doy a entender cómo funciona. Este tipo de preguntas miren, me han mencionado muchas personas que se confunden y me dicen, es que no me cuadran los números. ¿Sí? ¿Lo repito? Sí, por favor. A los 1.900 se multiplica por el 20% o por el 80%. Cualquiera de los dos, Vale. dependiendo de qué quiera Era de sacar. los dos. Sí, porque la pregunta es ¿cuánto Sí. pagó el cliente? ¿Cuánto paga el cliente? El cliente siempre va a pagar el 20 y la ¿Mm? aseguradora 80. Correcto. Si la pregunta dijera ¿cuánto pagó la aseguradora? Tengo que hacer lo Tengo que mismo. hacerlo por 80. Ajá. Entonces, bueno, le quito el deducible porque la aseguradora no va a pagar el deducible. Siempre le quito, se lo deduzco. Y lo que me queda, ok, si la pregunta dice ¿cuánto pagó el cliente? Pues el cliente pagó 480, 380 que son el 20% más los 100 de deducible. Ahora, si la pregunta dice ¿cuánto pagó la empresa? Lo mismo, ¿verdad? Le quito los $100 porque esos $100 no los paga la empresa, los paga el cliente. Si dice ¿cuánto pagó la empresa? Y yo vengo y agarro $2,000 y digo, el 80% de 2,000 son 1,600. No. Sí, así lo había hecho yo al comienzo, pero ahora ya me queda claro lo del deducible. El deducible se lo quitamos antes de ir al 80-20. Primero es el deducible. Lo primero que tenemos que hacer cuando estamos en una operación, ¿verdad? Un ejemplo como este es, quitamos el deducible. Por eso se llama deducible, que se deduce de la suma total, ¿sí? Y el deducible aquí es de $100. Hay otra que viene vamos a ver, que viene en el examen, que es sobre un total de, ahí vamos a ver, creo que es un total de, sí, es de $10,000. ¿Ah? Dice, una persona tiene una factura de $10,000 y tiene un deducible de $2,000. ¿Cuánto pagó el asegurado? Como no dice el ejercicio, ¿cuánto es lo que le toca a la aseguradora? Se diría que sería el 100% después del deducible.
Ok, miren, la factura fue de $10,000. Dice que tiene un deducible de $2,000. Y está un copago de 80/20. Estos son los tres datos. ¿Cuánto pagó el asegurado? Asegurado. 1.600. 3.600. 3.600. 1.600. 3.600. Ok, me dan 3,600, veamos. 1.600. $8,000 por el 20% me da 1,600 más $2,000. Tengo un total de 3,600, ¿verdad? Son prácticamente 1,600 del 20% más los $2,000. Me da un total de 3,600, ¿sí? No sé si hay dudas con esta operación. Este tipo de preguntas se frecuenta casi siempre en el examen. ¿Hay preguntas con este tema? ¿Dudas? Sí, puede repetir por favor ese, el último que puso, pero en gráfico, como loco, Ok, por veamos. favor. La pregunta dice, ayúdenme ustedes, la vamos a hacer en conjunto, ¿sí? La pregunta dice, un asegurado recibe una factura por $10,000. ¿Mm? Ok, un momentito, por favor. Un asegurado recibe una factura por $10,000 y tiene un deducible de $2,000, teniendo una distribución del 80/20 de copago. ¿Cuánto pagó el asegurado? Entonces, ¿cuánto es de beneficio? ¿Cuánto es la factura? 10,000. 10.000. Ok. Vamos a ver, $10,000, que es de la factura. Luego, ¿qué sigue? El Los deducible, 2.000. 2,000. Ok. Tengo 2,000 de Deducible. ujú. Quedan 8,000. Tengo un total de $8,000. Y de aquí le tengo que quitar el, 20%. 20%. que es un 80/20. ¿Cuánto es el 20% entonces? 1.600. 1,600. De 8,000 por el 20%, tengo un total de $1,600, que son el 20%. ¿Cuánto pagó el asegurado? 3,600. 3.600. Pagó esto y pagó esto, ¿sí? Porque la pregunta es, ¿cuánto pagó? O sea, imagínense que estemos en el hospital y vamos con esta misma operación, ¿verdad? Entonces, después nos preguntan en casa, ¿cuánto pagaste de hospitalización? Y nosotros decimos, pagué un 20% de 1,600. Bueno, un 20% y la factura era de tanto. Ok, pagué 1,600. Entonces, ¿de dónde se sacaron los otros 2,000? Alguien nos tuvo que haber pagado. El seguro. No, el seguro no va a pagar deducible. No, es el No, cliente. el cliente. Entonces, cuando ustedes llegan a casa y dicen, ¿cuánto pagaste? Ustedes simplemente van a decir, perdón, vamos a ver aquí. Si ustedes llegan a casa y dicen, ¿cuánto pagaste de hospitalización? Me cobraron 3,600. ¿Y por qué tanto? Porque son 2,000 más 1,600. Nosotros muchas veces vemos la suma total, pero cuando ustedes lo desglosan está el deducible y luego está
el 20%. Primero se deduce, primero se le quita el deducible antes de ir al 20%, ¿sí? Tengo la pregunta primero de Ariana y después voy con María Gabriela. Ariana. Sí, yo me he encontrado, no sé si es lo mismo, ¿verdad? En el mercado de salud que te dicen, tenés un deducible de tanto, pero un máximo al año de $7,000 de que puedes gastar. Si te pasas de ese porcentaje, lo sumen la aseguradora. Ok, ahorita vamos a ver de eso. Porque depende del tipo de deducible y depende del tipo de copago. ¿Sí? Ahorita vamos a ver porque hay múltiples tipos de deducible. Por eso es de que hay un máximo, ¿sí? Ahorita le voy a responder a Ariana, ¿sí? María. Para el caso de que la pregunta diga No mucho cuánto... se escucha a María Gabriela, perdón. ¿Y ahora? Ahora sí. Ajá. Se puede dar el caso de que la pregunta venga, en vez de decir cuánto paga el asegurado, diga cuánto paga la compañía de seguro. Rara vez, pero sinceramente yo nunca he visto cuánto paga la compañía de seguro, pero en caso que viniera la pregunta, ¿cuánto paga la compañía de seguro? En base a estos datos, ¿verdad? 8,000 sería, 8,000 va a pagar la aseguradora. ¿no? No, son los 8,000 menos los 1,600. 8,000 menos 6,000 menos los 1,600, que me da un total de Menos 1,600. 6,400. 6,400, ¿verdad? ¿Cuánto pagó la aseguradora? Hacemos la misma operación porque al final le tenemos que descontar el deducible, ¿verdad? El deducible, la aseguradora no va a pagar deducible. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá antes de continuar? Vamos a ver los tipos de deducible que hay en el mercado, ¿verdad? Y los múltiples tipos de copago. ¿Dudas? ¿Preguntas? Muy bien. Voy a continuar aquí entonces. Hablemos un poquito de los múltiples tipos de deducible, ¿verdad? Dice, el individuo asegurado debe pagar antes de que se paguen los beneficios del seguro. ¿En qué momento? Antes. Por eso se llama deducible, ¿verdad? Que se deduce antes de dividirnos los gastos. Entonces, una póliza puede tener múltiples tipos de deducible. El más común que tenemos es el deducible fijo. Es un monto en dólares establecido que se aplica a una pérdida cubierta. Por ejemplo, $500. Este deducible se aplica por ocurrencia por individuo. Eso quiere decir que si una persona tiene un accidente y usa su póliza de gastos mayores, tiene que pagar $500, ¿verdad? Voy a comentar el ejemplo que he comentado en algunas oportunidades, que fue de una alumna que entraron como que en una mala racha, no sé, ¿verdad? Con su familia, tenía 2 hijos y su esposo tuvo un accidente y tuvo que pagar un deducible. A la semana tuvo un accidente su hijo jugando fútbol y tuvo que pagar un deducible. Luego la otra semana su otro hijo también tuvo un accidente y tuvo que pagar deducible. Al mes, el esposo tiene otro accidente y tiene que pagar deducible. ¿Qué tipo de deducible tenía? Deducible Un deducible por ocurrencia. que se conoce como el fijo, ¿verdad? Un deducible por ocurrencia, que quiere decir que es por individuo asegurado. Entonces, cada vez que alguien hacía uso, tiene que pagar ese deducible. Normalmente es un deducible más bajo, pero es constante. Ahora tenemos aquí, el deducible es el corredor que cubre la brecha entre la cobertura básica y los servicios médicos principales. Ya dijimos, médico principal significa gastos mayores. Cuando una póliza médica importante complementa la cobertura básica que no tiene deducible, el deducible no se aplica hasta que se haya agotado la cobertura básica. Eso quiere decir que si yo tengo, vamos a suponer que la cobertura básica me da $1,000, esta es otra operación que podemos tomar. Miren esto. Vamos a suponer el caso que eran $10,000, el caso que vimos anteriormente. Pero siempre se utiliza primero la cobertura básica y no ocupa la cobertura de gastos mayores hasta que se cubre la cobertura básica. Entonces,
Suponiendo que la cobertura básica son $1,000, entonces la cobertura básica cubre de esa factura $1,000 y me quedan $9,000. Y los $9,000 ya los distribuyo de esta forma. Entonces, dice aquí, el deducible integrado se usa cuando el plan médico importante complementa la cobertura básica. Por ejemplo, si el médico principal tiene un deducible de $500 y el asegurado tiene una cobertura básica de $500, entonces este deducible satisface esta cobertura de $500 de la póliza básica satisface el deducible. Por eso dice aquí, el monto pagado por la cobertura básica satisface el deducible del médico principal. Suponiendo, vamos a regresar con este ejemplo, que aquí el deducible era de $2,000. Si el asegurado tenía una cobertura básica de $2,000 de techo, esa cobertura básica paga el deducible de la póliza de gastos mayores. Pero eso sí, y solo sí, si la persona asegurada tiene un deducible básico, ¿verdad? Déjame ver aquí. Uy, perdí aquí. Ok. Si Creo la que esa pregunta que dice él es la que yo digo, que hay un máximo en el año. Ajá, hay un máximo en el año, ¿verdad? Ahorita voy a ver, porque depende, o sea, depende en muchos factores, ¿verdad? Y ya vamos a ver los tipos también de copago, pero dice que tiene, la pregunta era que tiene un máximo, o sea, el deducible le cubre un máximo de 7,000. Algo así comprendí, no sé si me equivoco. No sé quién me había hecho la pregunta. Ariana, es que a veces me he encontrado en el mercado de salud cuando estoy escogiendo mi seguro y dice, es cero deducible, pero si tienes un gasto de hospitalización, no importa cuántas veces, lo máximo que vas a pagar en el año son 7,000. Correcto, entonces depende del tipo de deducible que se tenga, ¿verdad? Por eso les digo, está el deducible fijo, está el deducible integrado, hay otro, incluso aquí Edgar me pone, ¿verdad? Por utilización de $500 máximo, o sea, es decir, el deducible por utilización de $500 máximo, 3 utilizaciones al año y pone 2 afectaciones después de la toma de la póliza en el 2021 y luego los 2 hijos utilizan la póliza de enero, ¿verdad? Pregunto, vamos a preguntar, ¿cuánto fue el deducible pagado por la familia en el 2021? Bueno, o sea, suponiendo que ellos tenían el deducible fijo de $500, ellos pagaron prácticamente deducible $2,000, ¿verdad? Porque el padre lo usó 2 veces y el hijo una vez cada uno, en el ejemplo que yo les puse. Porque es un deducible fijo, es por ocurrencia. Ahora, el deducible integrado pueda que se aplique, ¿verdad? A la pregunta que hacía Ariana, ¿verdad? Que hay algunos deducibles que tienen requisitos. Es decir, que solo pagan un deducible si la factura no pasa de $7,000, en este caso. Ahora, si pasa de los $7,000, van a tener que pagar un segundo deducible, que viene siendo un deducible fijo, ¿verdad? La pregunta que hacía Ariana, yo lo pondría con un deducible fijo, ¿por qué? Porque tiene un límite y se pacta, ¿verdad? No es de que pueda usar mis gastos básicos para satisfacer ese deducible, sino que aquí era de que, ok, pagaba un deducible, pero tenía un máximo de $7,000. Si se pasaba, supongo que tiene que pagar otro deducible, porque es un deducible fijo y tiene como prerequisito no más de $7,000, ¿verdad? No sé si me doy a entender con eso, pero de todos modos, déjenme, no sé qué me pasó aquí. Me pasó lo mismo que me pasa otras veces, que a veces se queda como pegado el... Muy bien. Veamos aquí el otro tipo. Ya me pasé acá. Ok. El deducible por causa, que es el otro, ¿verdad? El asegurado debe cumplir con un deducible por cada accidente o enfermedad. Es decir, por cada vez que se usa, voy a regresar aquí, ya vimos estos. Cada vez que se usa, hay que pagarlo. Ese se llama deducible por causa, por cada vez que lo uso. Luego dice, en un deducible por todas las causas, esto quiere decir que abarca todo, que es un solo deducible al año y es por todas las causas. El asegurado solo tiene que cumplir con el monto de un deducible una vez durante el periodo de beneficios.
¿Qué significa? ¿El periodo de beneficios es de cuánto tiempo? Un año. Un Un año. año. De enero primero a a diciembre 31. Correcto. Ujú. Entonces dice aquí el deducible por año calendario, ¿verdad? Que es por todas las causas. El año de deducible comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre. Los deducibles por año calendario se establecen cada 1 de enero. Es decir, que como es por todas las causas, si una persona pagó deducible este año, no vuelve a pagar todo el año. Si hace uso de su póliza nuevamente, no vuelve a pagar, pero el siguiente año se restablece. Y si vuelve a hacer uso el siguiente año, tiene que volver a pagar deducible. A menos, hay una excepción a esta regla, ¿verdad? Que si se paga los últimos 3 meses, se transfiere al año siguiente. ¿Qué significa? Si yo no he pagado deducible en todo el año y suponiendo tengo un accidente en noviembre y tengo que pagar deducible y mi deducible es por todas las causas, entonces ese deducible, como está en los últimos 3 meses, se transfiere al año siguiente. Si el año siguiente yo tengo que volver a hacer uso de mi seguro de gastos mayores, ya no pago deducible porque este deducible lo satisface, porque lo pagué en los últimos 3 meses del año anterior. No sé si me doy a entender acá, si hay alguna pregunta con este tema, alguna duda. Muy bien. Y luego veamos aquí el coaseguro. Coaseguro o copago, ¿verdad? Es lo mismo, es lo mismo. Ustedes lo pueden encontrar de las dos formas. El coaseguro o el copago entra en vigor después de que se satisface el deducible. Recuérdense que si no se paga deducible, no puedo llegar a negociar un 80-20. Para poder llegar a este punto del coaseguro, necesito satisfacer un deducible. El coaseguro es otra característica de las principales pólizas médicas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Póliza de gastos mayores. Es un intercambio de gastos entre el asegurado y la aseguradora. Después de que el asegurado satisface el deducible. Después, no puede ser antes, ¿verdad? La compañía de seguros y el asegurado comparten el resto de los gastos. Hay una pregunta que viene en el examen y dice, un coaseguro es un gasto compartido entre, y viene el médico y la aseguradora, el hospital y la aseguradora, ¿verdad? Y dentro de las cuatro dice o también puede venir como un coaseguro es, ¿verdad? La aseguradora le exige al asegurado que compartan los costos, ¿verdad? Entonces es donde el asegurado y la aseguradora comparten los costos. La compañía de seguros paga un alto porcentaje, que normalmente es un 75-80%, y el 20% lo paga el asegurado. El coaseguro requiere que el asegurado participe en el pago de los gastos. Detener la pérdida es el objetivo principal. Hay una pregunta que viene en el examen y dice, ¿cuál es el objetivo principal de un coaseguro? ¿Cuál es el propósito de un coaseguro? Que no se abuse Mm, de los gastos de la utilización El uso de médicos. abusivo y excesivo de gastos por parte del asegurado. Que no se abuse, que no se exceda. Es decir, aquí por eso dice detener la pérdida es el propósito, desembolso máximo bolsillo, detener la pérdida. Y esa pregunta viene en el examen. ¿Cuál es el propósito del coaseguro, verdad? Evitar uso excesivo de la póliza de gastos mayores, ¿verdad? Que se abuse de los gastos mayores. Entonces, ¿por qué? Porque a mí se supone que como ya son gastos mayores, pues yo estoy participando, entonces también a mí me interesa bajar los costos, ¿verdad? Detener la pérdida es una característica diseñada para limitar la cantidad de gastos a los que el asegurado puede estar expuesto al año. A menudo el detener la pérdida indicará que después de que el asegurado haya pagado un monto, el asegurado pagará el 100%. ¿Qué significa esto? Viene una pregunta por ahí en el examen donde dice un asegurado de una póliza de gastos médicos mayores recibe una factura, ¿verdad? Donde
hay un excedente de $50. ¿Quién cubre ese excedente? Y está hablando de una póliza de póliza médica principal. ¿Quién cubre ese excedente de $50? El asegurado. El El asegurado. asegurado. Sí, porque está hablando de una póliza médica principal. Hay un excedente de $50. Significa que ese excedente sobrepasa el límite de la póliza. ¿Quién lo paga? El asegurado, ¿verdad? Dice aquí el asegurado pagará el 100%. Así sea de $1, pues si se excede, lo tiene que pagar el asegurado. Sí, entonces, otra vez se me salió esto. Déjenme ver. Muy bien. Entonces, voy a ir con la siguiente, ¿verdad? Condiciones preexistentes. ¿Qué es una condición preexistente? Aquí, ok. ¿Qué es una condición preexistente? Ya vamos a ir terminando, ¿sí? La mayoría de las pólizas contiene una limitación de beneficios en condiciones preexistentes. Las limitaciones se aplican a todas las condiciones preexistentes independientemente si el asegurado las declaró o no. A diferencia de la cláusula con impedimentos, las exclusiones por condiciones preexistentes están sujetas al límite de tiempo para ciertas defensas. Este límite de tiempo para ciertas defensas, ¿de cuánto tiempo es? Esa es pregunta de examen. A ver, límite de tiempo para ciertas defensas, ¿de cuánto tiempo es? De 6 meses. Ahí me lo puso Edgar y Ana. 2 años, correcto. Las empresas, miren, ¿cuál es el... Sí, esa pregunta viene en el examen, no solo de cuánto tiempo, sino cuál es el propósito del límite de tiempo para ciertas defensas. ¿Cuál es el objetivo? Perdón. Es, Ya, a ver, investigar. investigar, pero ¿cuál es el propósito principal? Son las preexistencias. Es decir, recuérdense que una aseguradora cuando asegura a una persona está asumiendo un riesgo. ¿Por qué? Porque no sabe el estado real en que esta persona, ahí entra lo que se conoce como la selección adversa. No sabe con qué propósito está comprando el seguro. Entonces, hay un riesgo para la aseguradora. Entonces, está el periodo de tiempo de 2 años para ciertas defensas. Quiere decir, o también se conoce como el periodo disputable, ¿verdad? Donde la empresa se puede defender o puede disputar un reclamo legalmente. Si el asegurado está reclamando algo que quizá ya era preexistente. El objetivo principal de el periodo de tiempo para ciertas defensas o periodo disputable es la preexistencia, ¿verdad? Entonces la empresa va a reclamar, antes de pagar, va a investigar y va a reclamar, ok, eso ya lo tenías antes de comprar el seguro, por lo tanto no lo voy a cubrir, ¿verdad? Entonces, para eso utiliza, o sea, la ley le permite 2 años para que se pueda defender. Ese es el periodo disputable o periodo de tiempo para ciertas defensas, donde la empresa se va a defender contra cualquier preexistencia, ¿sí? Dice aquí, preexistentes en el nuevo contrato pueden reducir los beneficios del asegurado. La nueva póliza puede no cubrir las mismas condiciones de salud en una nueva póliza. Por eso es que... Muy bien. Entonces, eso es con el tema de preexistencia. Ahora vamos a ver los arreglos de reembolsos de salud. Estos planes son planes para grupos pequeños. Voy a mencionar los arreglos de reembolso, las cuentas de ahorro y las cuentas de ahorro flexibles, que son 3 que nosotros podemos encontrar rara vez, aparecen en el examen. Una de esas pues aparece eventualmente, pero lo vamos a ver ya para terminar, ¿sí? Entonces, ¿qué es una cuenta de ahorro médica? Dice, creada para ayudar a los empleados de ¿qué? Pequeñas empresas. ¿Cuál es el mínimo de empleados que se requiere para una empresa? ¿Para que compre seguro una empresa? 75. Aquí me ponen 100, 75, 50, correcto. Son 50 empleados, ¿sí? El mínimo que se requiere para un seguro grupal es de 50 empleados. Entonces, ¿qué pasa con las empresas que tienen menos de 50 empleados?
no pueden comprar un seguro grupal porque no llegan al mínimo. Entonces entran las cuentas de ahorro. Esto también se conoce como planes de cafetería. Por eso, y aquí abajo, bueno, no había visto que aquí abajo estaba. Miren, dice creada para ayudar a los empleados de pequeñas empresas, así como a las personas que trabajan por cuenta propia, a pagar sus gastos de atención médica. Las cuentas de ahorro son cuentas, ¿qué dice aquí? Libres de impuestos, establecidas con instituciones financieras como bancos o compañías de seguro. Esto recuérdense, ¿verdad? Tiene beneficios fiscales este tipo de cuentas. Cuentas de ahorro médica calificadas están disponibles para empleadores con no más de 50 empleados, porque como son grupos pequeños, no pueden comprar pólizas grupales. Entonces, una forma es, como no pueden comprar seguro para sus empleados, adquieren una cuenta de ahorro. Y estas cuentas de ahorro es como que yo sea el gobierno y le diga a la empresa, yo represento al gobierno y le digo, ok, tú le vas a proveer cobertura a tus empleados, pero como no puedes comprar seguros grupales, entonces te voy a ayudar. Yo sé que las cuentas o los seguros van a ser más altos, los costos, pero entonces para que tú puedas bajar costos, vamos a deducir eso de impuestos, ¿verdad? Entonces significa que hay beneficios fiscales. Por eso se llaman cuentas libres de impuestos, ¿verdad? Que son para ahorrar porque no pueden acceder a un seguro grupal. Entonces adquieren cuentas o seguros, así como bancos o compañías de seguro, para poder proveerle cobertura a sus empleados, ¿verdad? Y así poder también tener el beneficio fiscal, ¿ok? Ahora, luego tenemos la cuenta, vamos a ver aquí, déjeme ver, esta. Cuenta de ahorros flexibles, cuentas con ventajas impositivas que se puede configurar a través de un plan de cafetería. ¿Qué tiene que ver una cafetería acá? ¿Qué es una cafetería en temas de seguro? Que puedes tomar lo que te convenga, puedes agarrar un pastel, un refresco, un café, o sea, tú agarras lo que más te convenga. Correcto, gracias, Jazz. Agarro lo que me convenga. Como yo no tengo un seguro, ¿verdad? Entonces, para bajar costos, no voy a comprar un programa completo o una cobertura completa, sino que, como dijo Jazz, ¿verdad? Agarro lo que necesito y pago lo que necesito. Por eso se llaman planes de cafetería, que es como que yo tenga un menú, ¿verdad? Son cuentas establecidas dentro de la empresa, ¿verdad? Por eso son cuentas de ahorro flexibles y que dice que tiene ventajas impositivas, quiere decir que tiene ventajas fiscales. La pregunta que viene en el examen es, ¿cuál de las siguientes no paga impuestos según el IRS? ¿Por cuál de las siguientes no se paga impuestos según el IRS? ¿Verdad? Y dentro de las opciones, planes o dice cuentas de ahorro con deducibles altos. Esa es la respuesta que viene. Esta pregunta viene constantemente en el examen. Recuérdense que tiene que ver con beneficios fiscales, o sea, es decir, que no paga impuestos. Dice aquí, una cuenta de ahorro flexible permite que un empleado reciba parte de las ganancias para pagar gastos médicos calificados, como medicamentos, según lo establecido en el plan de cafetería. Y por lo tanto, por estos gastos, no paga impuestos. Por eso dice que tiene deducibles altos. Y luego encontramos aquí, ¿verdad? Las cuentas de ahorro flexibles. Perdón, vamos a ver. Perdón, las médicas, ¿no? Ya me perdí aquí. Ok, esta fue la que no vimos, ¿verdad? El arreglo de reembolso. Creo que me la había saltado al principio, ¿no? Que son las tres cuentas. Cuentas de ahorro médica, cuentas de ahorro flexible y termino con esta, arreglos de reembolso de salud. Debe estar establecido por el empleador, planes de beneficio de salud con beneficios impositivos financiados por el empleador, que reembolsa a los empleados los gastos médicos de desembolso directo, ¿verdad? Los montos no utilizados pueden ser transferidos para su reembolso en años futuros. Los reembolsos pueden ser libres de impuestos si el empleado
pagó por esos gastos calificados o un plan principal. El empleado no contribuye en un arreglo de reembolso. Entonces, repito, estas tres cuentas tienen beneficios fiscales porque los costos son más altos, entonces viene el gobierno y los ayuda quitándole los impuestos, ¿verdad? Entonces, recordemos ese dato que son deducibles, así como la pregunta que les acabo de hacer, ¿verdad? ¿Cuál de las siguientes no paga impuestos según el IRS, ¿verdad? O sea, tiene beneficios fiscales según el IRS, cuentas de ahorro flexibles, ¿verdad? Que no pagan impuestos porque tienen deducibles altos, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda con este tema? Entonces, ya estamos contratiempo. Si no hay preguntas o no hay dudas, bueno, hasta aquí llegamos con el tema el día de hoy. El día lunes vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con discapacidad, disposiciones en las pólizas de salud, que también van a encontrar una buena parte de preguntas con esos temas. Entonces, ahora van a recibir en el transcurso, más seguro el día de mañana, les voy a estar enviando 2 correos, ¿verdad? Porque les debo un correo de la clase anterior con el quiz, para que ustedes puedan practicar. De igual forma, pues también van a recibir la misma información para la clase de hoy. Dudas o preguntas, saben que estoy disponible, me pueden escribir con toda confianza. Aunque me demore, por favor, pues escríbame y a veces, aunque sea tarde, pues yo trato de responderles. Igual yo los estoy apoyando para contenido adicional en caso que ustedes lo requieran. Así que muchas gracias a todos por su tiempo, que Dios me los bendiga, que tengan una excelente noche y nos vemos, y feliz fin de semana. Nos vemos el día lunes. Aunque déjenme, miren, el día lunes, perdón, el día lunes creo que muchas personas ya me habían mencionado también en la oficina, creo que es el Día del Trabajador, ¿no? El Labor Day. Ajá, sí, déjenme, yo les voy a estar confirmando porque no estoy seguro si vamos a tener clase, pero ya les llega la notificación por correo y si no, pues nos vemos el día martes. Voy a hablar todavía para ver si tenemos clase el día lunes o si no la tenemos el día martes. ¿Listo? Gracias, profesor. Lindo fin de semana para todos. Igualmente, que Dios me lo bendiga. Hasta que tengan buena noche. Gracias, amén, igualmente. Hasta luego. Aarón, hola.